Buenas tardes, mi nombre es Janet Vargas, estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de octavo semestre. A continuación vamos a hacer una entrevista sobre los decretos que rigen a los actuales docentes. Nuestro entrevistado es... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Vargas, soy licenciado en Lengua Castellana y Humanidades, trabajo en el Instituto del Ingenioso Hidalgo, tengo 1 año y medio de experiencia en el campo y en mis prácticas podríamos sumar 2 años y medio de experiencia en la labor docente. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como primera pregunta, ¿considera usted que el decreto 1278 del 2012, Estatuto de Profesionalización Docente, es diferente al anterior decreto 2277? Sí, considero que tiene diferencias muy marcadas que no traen a veces muchos beneficios para los actuales docentes que nos regimos bajo el último decreto en comparación con los docentes que empezaron a trabajar con el decreto de 1979. Considero que hay diferencias muy fuertes y que están muy marcadas, por ejemplo, en cuanto a las pensiones, en cuanto a la escalafón docente y otras más. ¿Considera que los estatutos 1278 y 2277 son coherentes frente a la solicitud y la evolución de las condiciones para acceder al escalafón docente? Yo considero que normativamente están bien y considero que obviamente el Ministerio de Educación tiene que hacer este tipo de decretos para que sí haya, digamos, que una mejora en los procesos educativos del país, pero siento que no está digamos que respondiendo a las necesidades reales de los docentes, sino que está más bien dictaminado como desde lejitos, sin untarse de la realidad que vive el docente día a día en el aula. Eso es lo que pienso de los decretos. Sí, son importantes, pero siento que deben ir un poco más allá en cuanto a las determinaciones que tienen y digamos que adentrarse un poco más en el campo y en la visión que tiene el docente. Muchas gracias. En su opinión, ¿el nuevo estatuto le permite al país contar con una mejor educación pública para los niños y niñas? Yo pienso que el estatuto actual tiene grandes beneficios, pero también tiene grandes debilidades y grandes problemáticas para el docente. Por ejemplo, constantemente estar preparándose, no digo que esté mal, está bien, pero el Estado, de la misma manera que dictamina ese proceso de actualización pedagógica, también debería brindar las herramientas económicas, también materiales, los espacios, los tiempos, para que los docentes cada vez nos podamos capacitar más y poder prestar un mejor servicio educativo, ya que es obvio que nos encontramos en una realidad contingente donde cada día nos vamos a ver enfrentados a nuevas problemáticas. Un ejemplo claro es todo este tema de la pandemia y la educación virtual. Muchos docentes del anterior escalafón no tenían ni idea de cómo coger un computador y fue un gran choque para ellos, y entonces ahí es donde vemos reflejado las debilidades del anterior estatuto, por ejemplo. Sí, es verdad. Bueno, ¿cree usted que el actual estatuto garantiza igualdad de condiciones laborales para los docentes institucionales de las instituciones educativas públicas y del sector privado? Siento que las instituciones públicas tienen como muchas más facilidades en cuanto a, digamos que esa estabilidad laboral. Uno no tiene que estar tan preocupado, no tiene que estar ahí, digamos que a la intemperie frente a la educación privada, ya que pues el contrato del docente en la universidad privada tiene que renovarse cada año. Cada año usted no va a saber si lo van a volver a contratar en la misma institución o va a tener que ponerse a enviar hojas de vida, diferente al sector público, donde digamos que la contratación y la escalafón y los concursos docentes a usted le van a asegurar de cierta manera su participación, digamos que en los procesos educativos del país. ¿Qué impacto tiene sobre la profesión docente la regulación establecida en los estatutos profesionales de la función del docente en Colombia? Siento que está muy marcado el impacto de los estatutos actuales, ya que hacen que el docente permanentemente se encuentre, digamos que en estado de alerta, con todo el tema, digamos que la actualización pedagógica, de estar preparándose, de estar buscando, digamos que esas actualizaciones que necesita el sistema educativo. Eso por un lado, pero también siento, como lo decía antes, que el Estado con este estatuto tampoco nos brinda las herramientas para nosotros poder hacer una capacitación ideal. Nos exigen mucho,
pero no nos están ofreciendo tantas herramientas para poder realmente cumplir con esos ideales educativos que ellos están buscando. ¿De qué manera cree usted que está influyendo la diferencia de los estatutos 1278 y 2277 en la práctica profesional y en el aula? Mucho. Yo cuando estaba haciendo mis prácticas educativas me relacioné con varios profesores que ya son pues de la tercera edad, profesores que superan los 60 años y que en algunas condiciones no están en condiciones físicas, digamos que obviamente diferente a una persona, a un docente que esté alrededor de los 30 años, va a tener muchas más disposiciones que un profesor que obviamente está entre los 60, 70 años, además de eso, no solo en ese aspecto, sino que ya está pensionado, que puede trabajar para varias instituciones públicas, frente al estatuto actual, donde usted no puede trabajar para dos instituciones públicas, de manera que sí hay digamos que una diferencia muy marcada, y siento que digamos que el estatuto actual cohíbe mucho más, digamos, al profesor que el de 1979. En el anterior, digamos que teníamos más seguridad, el docente tenía algo a que aferrarse, digamos que el Estado le brindaba más herramientas, pero en el actual exigen mucho más, son mucho más certeros con todo lo que piden, pero tampoco, digamos que proponen herramientas que le sirvan al docente. ¿Cree usted que las condiciones laborales, funciones, formación previa y el rol de entre el docente antiguo inscrito en el 2277 y los nuevos docentes que se deben acoger al 1278 están generando tensiones en las instituciones educativas entre los grupos de maestros? Sí, digamos que personalmente me sentí como en un choque al saber que habían profesores que ya tenían 2 pensiones, que estaban en varias instituciones, que podían sus saberes en diferentes instituciones públicas, y obviamente se ve reflejado también en el valor económico que ellos reciben frente a mis compañeros con los que salimos, digamos que nos graduamos, y hay muchos desempleados todavía. O sea, hay profesores que, a pesar de que ya están pensionados, que ya tienen una pensión, que uno pensaría que ya no tendrían por qué preocuparse económicamente, se ven enfrentados a la realidad del día a día, donde ven que su pensión se aburren, por decirlo de alguna manera, de estar en la casa y prefieren ir a dar clases, y no se dan cuenta que afectan a los nuevos profesores. Hay muchos que vienen con nuevas ideas, que vienen con nuevos proyectos, con nuevas actitudes, y hay muchos profesores que ya están obsoletos, no para tomarlo a mal, pero que tienen una pedagogía que es muy tradicional y que termina aburriendo a los estudiantes. Un ejemplo, los anteriores profesores, muy poco de redes sociales, muy poco de actualidad, muy poco de tecnologías, y ahora vemos los que acaban de salir y tienen todas sus herramientas para estar mucho más cerca de los estudiantes, para que sea, digamos que, una educación mucho más significativa tanto para ellos como estudiantes como para uno como docente. Que yo creo que todo eso se vio reflejado ahorita en la virtualidad. Sí. Todo eso salió a flote y es cuando pues nos damos cuenta que está pasando. De esas debilidades. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué aspecto cambiaría o mejoraría usted en el actual Instituto de Profesionalización en función del docente en Colombia? Bueno, a mí me encantaría que el Estado dijera como vamos a hacer unos cursos alrededor de, por ejemplo, la educación virtual. Entonces vamos a reunir a los docentes, pues un ejemplo, ¿no? Saquemos un día de permiso el lunes, vamos a reunir a todos los docentes de la institución y vamos a hacer un taller. Y vamos a hacer eso mensualmente. Siento yo que el Estado tiene que darle muchas más herramientas, dejar de exigirle tanto al docente, o sea, está bien que le exijan, pero también darle las herramientas. Vamos a ver el salario del docente en la educación, y ese salario no solo es para el docente, o sea, también muchas veces usted tiene que sacar ahí para copias, tiene que sacar para internet, tiene que sacar para un montón de herramientas que no son para uno, sino son para la educación, que son para los estudiantes, y obviamente uno como docente no va a estar ahí dando un servicio a medias, sino que uno quiere que la clase esté bien. Entonces, por ejemplo, el internet, el colegio no va a decir, tranquilo, yo le pago a usted el servicio de internet, no, usted tiene que sacar de su sueldo, y a su vez usted está pagando eso, y a su vez al mismo tiempo el Estado quiere que usted se esté capacitando permanentemente, pero entonces ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está ese sueldo? Es que los docentes también tenemos necesidades, también tenemos familias, también tenemos arriendo. Entonces el Estado debería hacer eso. Yo propongo eso, que mensualmente organicemos unos talleres de capacitación alrededor de diferentes temáticas, no solo la educación virtual, también puede ser de la especialización de nuestra materia. Por lo cual, entonces, yo pienso que
que el Estado, en vez de estar, digamos que en una posición ahí como petrificado y solo exigiendo y esperando de los docentes, también debería ver a través de los ojos del profesor, a través de las necesidades, a través de, digamos que la realidad del aula, del día a día, y entender que la educación va mucho más allá que el aula de clases. Es que la formación de los estudiantes no solo implica el aula de clase y el espacio del colegio, no. Uno tiene también que entender que la educación está allá con la familia, con la relación que ellos tienen allá, digamos, personal, y las relaciones que uno va a conformar con ellos, pues dependen de todas estas capacitaciones. Hay que enseñarle al profesor cómo debe relacionarse con el estudiante, cuáles son los gustos de los estudiantes, qué es lo que motiva a los estudiantes, y de esa manera también los procesos educativos van a ser, como decía antes, mucho más significativos para ellos. Entonces no van a tener como tampoco esa pereza por aprender, sino que con esos cursos y con esas herramientas que le brinda el Estado, el docente va a encontrar las herramientas didácticas y pedagógicas para hacer realmente de su educación, de su formación, algo idóneo y algo que promueva, digamos, que esos valores sociales, que esos valores personales, y que esa apreciación de, digamos, que por la vida del otro, ¿no? Empezar a ver también la educación un poco más allá de nuestro saber específico. Enseñarles a los docentes también es muy importante. Y los estatutos a veces se quedan cortos porque simplemente nos quedamos en el papel y ya, pero no estamos viendo la realidad del aula. Y cuando nos enfrentamos con el aula, con las necesidades de los estudiantes y con la realidad del día a día de nuestro país, es diferente. Y vemos que muchas cosas que están en el estatuto se quedan ahí solo en el estatuto. O se tendría también que retomar entonces lo que estaba en el antiguo estatuto, que era el tema de que sí se tenía en cuenta si el diplomado, si una cosa o la otra. O sea, porque eran cosas que corrían por cuenta del maestro. Por supuesto pues no que sí. Listo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto, y que espero que estén muy bien. Saludos a todos.